Siempre hemos conocido a Bárbara Mori como la deslumbrante y cautivadora Rubí, pero detrás del glamour y el éxito siempre hubo algo más profundo. Ahora, a los 47 años, finalmente se está abriendo sobre las luchas que la moldearon, confirmando lo que muchos habían sospechado durante mucho tiempo. Desde una infancia marcada por el abuso y un padre alcohólico, hasta relaciones tóxicas, adicciones y tocar fondo, Mori ha enfrentado batallas que pocos conocían. Pero a pesar de todo, encontró algo inesperado, el amor propio y una relación diferente a cualquier otra que haya tenido. ¿Qué cambió? ¿Y qué verdad está finalmente lista para compartir? Quédate con nosotros, porque esta es Bárbara Mori como nunca la habías visto antes. Vida y carrera. Bárbara Mori nació en Uruguay con una herencia diversa. Su abuelo paterno era japonés, mientras que su madre tenía raíces libanesas. Creció junto a sus dos hermanos, la actriz Kenya Mori y Kintaro Mori. Cuando tenía solo 3 años, sus padres se divorciaron y pasó gran parte de su infancia yendo y viniendo entre México y Uruguay antes de establecerse definitivamente en la Ciudad de México a los 12 años. A los 14 años, mientras trabajaba como mesera, un encuentro casual cambió su vida. El diseñador de moda Marcos Toledo la descubrió y la invitó a trabajar como modelo. Para los 17, había conseguido independencia y se mudó con sus primos. 2 años después, conoció al actor Sergio Mayer, con quien tuvo un hijo, Sergio, en 1998. Aunque compartían una conexión, nunca se casaron. Decidida a forjarse una carrera como actriz, Mori se formó en el Centro de Estudios de Formación Actoral. Debutó en televisión con Al Norte del Corazón y más tarde apareció en la serie cómica Trick Tack y en la aclamada telenovela Mirada de Mujer. Su actuación en Mirada de Mujer le valió el premio TVI Novelas a Mejor Actriz Revelación. En 1998, Bárbara Mori consiguió su primer papel protagónico como Azul en la serie Azul Tequila, donde compartió créditos con Mauricio Oshman. Al año siguiente, viajó a Miami para grabar Me muero por ti junto al actor peruano Christian Meyer. En los años siguientes, continuó construyendo su carrera en telenovelas, participando en producciones como Amor descarado para Telemundo. Su transición al cine llegó en 2001, cuando protagonizó la comedia romántica Inspiración. La película se convirtió en un éxito de taquilla, demostrando su atractivo más allá de la televisión. En 2002, interpretó a una villana en la telenovela Súbete a mi moto, dando vida a una estudiante universitaria manipuladora. La carrera de Mori alcanzó nuevas alturas en 2004, cuando firmó con Televisa y asumió el icónico papel de Rubí. La serie fue un fenómeno internacional, consolidándola como una estrella de primer nivel y otorgándole otro premio TVI Novelas. En 2005, protagonizó la película La mujer de mi hermano, interpretando a Zoe, una mujer atrapada en un triángulo amoroso complicado. Su coprotagonista fue Christian Meyer, con quien ya había trabajado en Me muero por ti. Ese mismo año, prestó su voz para la versión en español de la película animada Robots. Más adelante, interpretó el papel principal en Pretendiendo, una película chileno-mexicana que, pese a las altas expectativas, recibió críticas negativas. Éxito en el cine internacional. En 2009, Bárbara Mori protagonizó el thriller psicológico Amor, Dolor y Viceversa, junto a Leonardo Sbaraglia. La película sigue a una arquitecta que se ve envuelta en el asesinato de la prometida de un cirujano, un crimen que él afirma haber visto en sus pesadillas. Rodada en la Ciudad de México, la película también fue producida por Mori y recibió críticas mixtas por parte de la audiencia y la prensa. En 2011, asumió el papel principal en el drama de acción Viento en Contra, interpretando a una directora de sistemas financieros que se ve envuelta en un escándalo de fraude y una persecución policial.
Compartió pantalla con Héctor Arredondo y Fernando Luján en una producción filmada en la Ciudad de México y Valle de Bravo, distribuida por Warner Bros. Mori. También participó como productora del proyecto, aunque la película tuvo una recepción tibia entre los críticos. Más allá del cine latinoamericano, Mori debutó en Bollywood con Kites, tras ser seleccionada por el productor indio Rakesh Roshan para protagonizar junto a su hijo, Hrithik Roshan. La película, filmada en locaciones como Nuevo México, Las Vegas y Los Ángeles, comenzó su producción a mediados de 2008 y se estrenó el 21 de mayo de 2010. Durante este tiempo, Mori también enfrentó una batalla personal. Fue diagnosticada con cáncer en etapa temprana. Ahora, como sobreviviente, comparte abiertamente su historia en Un Minuto, un docudrama dirigido por la actriz Namrata Singh Gujral, que busca generar conciencia sobre la enfermedad. Esta es la vida de Bárbara Mori que pocos conocen. A pesar de una carrera exitosa, Bárbara Mori nunca ha evitado hablar de los capítulos difíciles de su pasado. Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia, la actriz habló sobre cómo logró sanar las heridas de su infancia. Aunque muchos la recuerdan por su icónico papel en Rubí, hace tiempo que Mori ha enfocado su carrera en el cine, no solo como actriz, sino también como directora. Actualmente, está trabajando en el que considera el proyecto más importante de su vida. Una película profundamente personal, inspirada en las dificultades que enfrentó mientras crecía junto a sus hermanos. Al desfilar por la alfombra roja del festival, Mori habló sobre el guión que escribió como una forma de catarsis, plasmando en él algunos de los recuerdos más dolorosos de su infancia. Criada por un padre alcohólico y lidiando con la ausencia de su madre, atravesó una niñez dolorosa que la marcó profundamente. En una entrevista con Ventaneando, describió el proceso de contar su historia como sanador y transformador. Ha sido hermoso y muy transformador para mí como actriz, como mujer. Más allá del cine, Mori también ha compartido su historia en conversaciones sinceras, incluyendo un revelador episodio del podcast mexicano Se Regalan Dudas. Durante 53 minutos, las anfitrionas Leti Sahagún y Ashley Frangi exploraron la persona detrás de la figura pública. En esta conversación, Mori habló abiertamente sobre los desafíos de sus primeros años. Nacida en Montevideo, Uruguay, tenía solo 3 años cuando sus padres se separaron, dejando a ella y a sus hermanos, Quintaró y Kenia, bajo el cuidado de su padre. Tuve una infancia muy difícil que me marcó en todos los sentidos. Crecí sin una madre y con un padre alcohólico, así que fue una infancia oscura, violenta y sin amor, confesó. A los 12 años, se mudó a la Ciudad de México y a los 14 ya trabajaba para lograr independencia económica. Realizó diversos trabajos, repartiendo volantes, como mesera, modelo e incluso bailarina en clubes, decidida a ahorrar lo suficiente para salir de casa y construir un futuro mejor. Bárbara Mori habló sobre su adicción. Mi padre era alcohólico y nos golpeaba. En una entrevista reciente en el podcast Sensibles y Chingonas, Bárbara Mori se sinceró sobre algunos de los aspectos más personales de su vida, incluyendo su batalla contra la adicción al alcohol. Mori compartió cómo crecer con un padre alcohólico influyó en sus propias luchas. Sin darse cuenta, terminó repitiendo algunos de los mismos patrones y desarrollando una dependencia al alcohol. Tomar la decisión de dejar de beber no fue fácil, pero era necesario. Aunque reconoció que su alcoholismo no era el mismo que el de su padre, aún tuvo un impacto negativo en su vida. Mi papá era alcohólico y se ponía violento. Por eso nos maltrató tanto. Por eso nos golpeaba. Su alcoholismo era distinto al mío, pero igual fue muy difícil para nosotros. Yo bebía, pero no era así. Para mí, tomar era divertido. Me la pasaba increíble, pero la borrachera era mala, admitió. Con el tiempo, después de sufrir desmayos y situaciones peligrosas, Mori supo que debía detenerse. El alcohol empezó a afectarme. Me desmayaba y ni siquiera recordaba lo que había pasado.
y después de la tercera vez me dije, basta, si no me cuido yo, nadie más lo hará. A lo largo de su proceso, Mori tuvo la fortuna de contar con un círculo de amigos que respetaron su decisión de mantenerse sobria. Esto, a su vez, la ayudó a comprender el valor del amor propio y el compromiso personal. Al principio, es difícil ser honesta sobre esto. Es difícil decir que no. Es difícil no agradarle a todos. Pero una vez que empiezas a hablar con tu verdad, ves las reacciones de la gente, y eso por sí solo es poderoso. Ahora, con más de 14 años de sobriedad, Mori mira atrás con orgullo por lo lejos que ha llegado. Ha aprendido a vivir con claridad e intención, priorizando su bienestar por encima de todo. Cuando dices, no, esto no es bueno para mí, estás tomando una decisión, una que pone tu bienestar en primer lugar, sin importar lo que pase a tu alrededor. La sanación de Bárbara. En una conversación profundamente sincera con Lynette Puente, Bárbara Mori habló sobre cómo finalmente encontró la fuerza para sanar su pasado y compartir su historia sin dolor. He revivido todo lo que viví una y otra vez mientras hacía este trabajo personal que evité durante tantos años, admitió. Crecí con tanto miedo y enojo, y no me atrevía a enfrentarlo. Ahora, con el tiempo y la sanación, Mori ya no duda en contar su historia. Explicó que confrontar su pasado la ha liberado de la vergüenza. Cuando te atreves a mirar hacia adentro, a reconocer tus heridas, aceptarlas e integrarlas, no hay nada que esconder. Esta soy yo, y me amo por ello. Durante su asistencia al Festival Internacional de Cine de Morelia, para el estreno de Perdidos en la Noche, de Amat Escalante, en la que comparte pantalla con la actriz española Esther Expósito, Mori reflexionó sobre lo que la llevó a escribir su primer guión como directora. Cuando surgió la oportunidad, supo que debía ser una historia que entendiera profundamente. Me pregunté, ¿sobre qué escribo? Y la respuesta fue clara, mi infancia, compartió. Escribir el guión fue un proceso emocional, ya que revivió recuerdos dolorosos de crecer con un padre alcohólico tras la partida de su madre. Mi padre nos maltrató mucho. Mis hermanos y yo crecimos con él, y fue difícil volver a esos momentos, recordó. Para distanciar la historia de ser una autobiografía exacta, hizo algunos cambios, incluyendo la eliminación de su hermano en la narrativa. Así fue como nació el guión, explicó, marcando un nuevo capítulo en su viaje artístico y personal. Bárbara Mori, sobre su vida amorosa. Mis relaciones con los hombres fueron muy abusivas. El camino de Bárbara Mori en el amor no ha sido fácil. A lo largo de los años, se encontró en relaciones complicadas. Experiencias que, aunque dolorosas, finalmente se convirtieron en valiosas lecciones que la ayudaron a crecer. Ahora, Bárbara reflexiona sobre su pasado con una nueva perspectiva. Aunque sus exparejas nunca la lastimaron físicamente, reconoce que el abuso tomó otras formas. En ese momento, no creía que mereciera algo mejor, una mentalidad que atribuye a su infancia y al abuso físico que sufrió por parte de su padre. En un raro momento de honestidad cruda durante su aparición en el podcast Sensibles y Chingonas, Bárbara habló sobre la difícil realización de lo poco saludables que habían sido sus relaciones con los hombres. Me mintieron, me traicionaron y mis relaciones fueron increíblemente tóxicas. Mi padre fue físicamente violento, me lastimó mucho, pero nunca tuve una pareja que me golpeara. Aún así, fui absolutamente abusada de otras maneras que en su momento ni siquiera reconocía como abuso. Mirando hacia atrás, admite que había normalizado el maltrato sin darse cuenta, creyendo que era simplemente parte de la vida. Pero todo cambió cuando comenzó a hacer el trabajo interno para sanar. Pensaba que merecía ser tratada así porque no veía mi propio valor. Ni siquiera era consciente de ello. Pero cuando empecé a trabajar en mí misma, me pregunté, ¿por qué estoy aceptando esto? ¿Qué está pasando aquí? No creía que mereciera algo mejor.
Y estos hombres no eran necesariamente malas personas, pero activaban algo en mí, al igual que yo en ellos. Realmente creo que todos somos maestros los unos de los otros. Solo que es difícil verlo así cuando alguien te hiere. El día en que Bárbara decidió cambiar. Después de soportar esas experiencias dolorosas, Bárbara Mori se enfocó en sí misma, poniendo fin al ciclo de autoabandono en el que había estado atrapada con sus relaciones pasadas. Al mirar hacia atrás, reconoce que esos excompañeros, cuyos nombres prefirió no revelar, la ayudaron a verse a sí misma de una manera que antes no había podido. Con el tiempo, empiezas a ver las cosas con más claridad, compartió. Me he dado cuenta de que todos ellos, a su manera, fueron espejos que me mostraban algo que necesitaba enfrentar. Me enseñaban constantemente, mírate a ti misma. Si estás permitiendo que te maltrate y sigues aquí, todavía enamorada, entonces realmente no te amas a ti misma. Y seguía pasando. El siguiente novio, el que pensé que tenía potencial, terminaba haciendo lo mismo, solo de una manera diferente. A pesar de las dificultades, Bárbara también reconoce que no todas sus relaciones fueron negativas. Ha tenido parejas que la trataron con amor y respeto y valora esas experiencias tanto como las difíciles. Pero, al final, fueron las relaciones complicadas las que la obligaron a crecer y a hacer un cambio. También he tenido ex maravillosos, he vivido de todo, pero creo que fue gracias a esos espejos, los que me obligaron a confrontar mi falta de amor propio, que finalmente me di cuenta de que necesitaba defenderme y alejarme, reflexionó. Ahora Bárbara está en un lugar mucho mejor, compartiendo felizmente su vida con el productor de cine y televisión, Fernando Robsar. Bárbara Mori sobre su relación con Fernando Robsar. No hay duda de que Bárbara Mori está en un gran momento de su vida. Más allá de su éxito profesional, también está prosperando en lo personal, especialmente en el amor. Desde hace varios años, mantiene una relación sólida y en constante crecimiento con el cineasta Fernando Robsar, algo de lo que habló abiertamente en un reciente evento de prensa. Radiante de felicidad y amor, compartió cómo ha sido trabajar junto al hombre, al que llama el amor de su vida, en su más reciente proyecto, Las Azules. Y hasta reveló el secreto detrás de la fortaleza de su relación. Con una sonrisa, Bárbara recordó cómo otros actores le dieron consejos sobre cómo manejar una relación cuando se trabaja en pareja. Muchos le advirtieron que, al llegar a casa, debían evitar hablar de trabajo para mantener el equilibrio, una regla que ella y Fernando rápidamente se dieron cuenta de que no podían seguir. Nunca podríamos llegar a casa y no hablar de lo que habíamos hecho. Imposible, admitió con una risa. La verdad es que tenemos una relación, no sé, nunca imaginé que un amor así pudiera existir. Cuando le preguntaron qué hace que su relación sea tan fuerte, Bárbara lo atribuyó al crecimiento individual de ambos. Creo que tiene mucho que ver con cómo te sientes contigo mismo. Yo me siento mejor que nunca, y él también está en un lugar increíble. Eso es muy importante, estar en una relación donde realmente honras a la persona que tienes enfrente. Edad personal. Bárbara también está emocionada por Las Azules, un proyecto que significa mucho para ambos. La serie, en la que trabajaron juntos, se estrenó oficialmente en Apple TV Plus el 31 de julio de 2024. Me emociona mucho que este sueño que Fernando y yo compartimos finalmente se haga realidad. Es increíble, y aunque no tenemos un hijo juntos, vemos este proyecto como nuestro bebé. Y quedó hermoso, compartió con orgullo. ¿Se casaron Bárbara Mori y Fernando Robsar? En otra entrevista, Bárbara Mori fue cuestionada sobre la forma en que Fernando Robsar se refiere a ella, especialmente después de que él recientemente la llamara su esposa, un término que llamó la atención de muchos. Sin revelar demasiado, simplemente le dijo aventaneando: «Él y yo hemos estado casados muchas vidas antes». Fernando también fue interrogado sobre su elección de palabras y explicó su razón.
La razón por la que digo esposa es porque no hay otra forma de decirlo. Cualquier otra palabra se sentiría menos real o verdadera. Así que uso esposa porque es lo más cercano a lo que ella es para mí. Pero, por supuesto, siempre quiero celebrar nuestro amor, y en el futuro encontraremos la manera de hacerlo, una y otra vez, 1000 veces más, expresó. Bárbara Mori revela la triste experiencia que vivió mientras grababa Rubí. En 2004, Televisa lanzó una de sus telenovelas más ambiciosas y esperadas, Rubí, producida por José Alberto Castro. La serie estaba destinada a romper esquemas y convertirse en un fenómeno mundial. Con Bárbara Mori y Eduardo Santamarina como protagonistas, junto a Sebastián Rulli y Jackie Bracamontes, la telenovela tenía todos los elementos de un éxito asegurado. Y mientras el público quedaba atrapado por la intensa historia de amor y traición que se desarrollaba en pantalla, detrás de cámaras, Bárbara estaba viviendo una lucha personal que nadie imaginaba. Desde afuera, su vida parecía perfecta, hermosa, glamorosa y llena de éxito. Pero en una conversación sincera con Aislinn Derbez en el podcast La magia del caos, la actriz reveló que la realidad era completamente diferente. No eran problemas en el set ni dramas de la industria lo que la afectaban, sino algo mucho más profundo y personal. En el apogeo de Rubí, estaba en la cima de mi carrera, exitosa, famosa, ganando mucho dinero, todo lo que nos enseñan a desear en la vida. Pero entraba a mi camerino en Televisa, cerraba la puerta, me miraba en el espejo y me sentía completamente vacía. Tenía todo lo que se supone que debía soñar, y aún así, nada de eso me llenaba. Simplemente me ponía a llorar y me preguntaba, ¿por qué nada de esto me hace feliz? Recordó. Ese vacío la llevó por un camino oscuro. En ese momento me di cuenta de que algo estaba realmente mal. Necesitaba hacer un cambio. Dejé de usar drogas para escapar de mis emociones. Dejé de beber y decidí que tenía que enfrentar todo. El miedo, el dolor, el abandono, la violencia, el abuso sexual que había sufrido. Si no lo hacía, me iba a perseguir por el resto de mi vida. Fue entonces cuando busqué ayuda. A partir de ese momento, Bárbara se comprometió con su proceso de sanación. Comenzó a asistir a retiros y a participar en actividades que la ayudaron a reconectar consigo misma y a reconocer el amor que llevaba dentro. Durante su conversación con Derbez, compartió en detalle cómo navegó esa transformación, pasando del dolor al amor propio, un viaje que la llevó a convertirse en la mujer fuerte y plena que es hoy. Bárbara Mori descubrió el amor propio gracias a los desafíos de su vida. Dicen que el cine tiene el poder de sanar, y para Bárbara Mori, esto se hizo realidad mientras filmaba Mistura. En la película, interpreta a una mujer en los años 60 que, después de tenerlo todo, se ve obligada a empezar de nuevo desde cero. Dirigida por el cineasta peruano Ricardo de Montreuil, La mujer de mi hermano, Mistura aún no tiene fecha de estreno en México, pero recientemente tuvo una proyección especial en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Creo que los obstáculos que enfrenta mi personaje, perder su matrimonio, perderlo todo económicamente, se convierten en un catalizador que la obliga a liberarse de creencias limitantes y a descubrir realmente quién es, compartió Mori. Ese viaje resonó profundamente con ella. He enfrentado muchos desafíos en mi vida, muchas dificultades, y a través de ellas he crecido enormemente. Esta industria exige perfección, y en esa búsqueda me perdí y sufrí mucho. Vivimos en un mundo de ilusiones donde nos condicionan a perseguir lo que no tenemos, en lugar de apreciar lo que sí tenemos. Pero los retos de la vida, al final, me han llevado a algo invaluable, el amor propio. Es la herramienta más poderosa que he adquirido de todo lo que he vivido, reflexionó. A lo largo de su vida, Mori ha encontrado fortaleza en la resiliencia de su madre, quien, a pesar de sus errores, le mostró lo que significa resurgir de las cenizas.
Ella ha cometido sus errores, pero también ha tenido muchos triunfos. Es una mujer que ha caído y se ha vuelto a levantar, y eso me ha enseñado muchísimo. Me ha ayudado a redescubrirme y a entender que la verdadera fortaleza viene de dentro, cuando nos atrevemos a mirarnos con honestidad, dijo. Mori recordó cómo el director Ricardo de Montreuil le contó que la película estaba inspirada en la vida de su abuela y su madre, en una época en la que las mujeres a menudo eran invisibilizadas. Algo de mi propia vida me conecta con este tipo de personajes. Esta película es una invitación para que las mujeres dejen atrás creencias limitantes y abracen quienes realmente son. Es un recordatorio de que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para encontrar un nuevo camino, uno más auténtico, explicó. Además de Mistura, Mori también espera el estreno de Los dos hemisferios de Luca, basada en el libro de Barbara Anderson, que cuenta la historia real de una madre que enfrenta los desafíos de criar a un hijo con discapacidad. La película sigue a dos padres y su hijo, Luca, que nace con parálisis cerebral severa. Su viaje es increíblemente difícil hasta que ella, su personaje, conoce a alguien en la India con una máquina que genera neuronas, lo que finalmente ayuda a Luca a mejorar, compartió Mori brevemente. La película, dirigida por Mariana Chenillo, Soy tu fan, 5 días sin Nora, se estrenará en Netflix, aunque aún no tiene fecha de lanzamiento. El camino de Bárbara Mori es un testimonio de resiliencia, autodescubrimiento y el poder de abrazar los desafíos de la vida. Desde enfrentar luchas personales en la cima de su carrera hasta encontrar sanación a través de sus personajes. Continúa inspirando con su honestidad y crecimiento. ¿Qué opinas sobre sus revelaciones? ¿Alguna vez has pasado por un momento en el que tuviste que reconstruirte desde cero? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle like a este video y suscribirte para más actualizaciones sobre Bárbara Mori y otras historias inspiradoras.